yo empecé por futuros, pero empezar por eso me hizo darme cuenta que es aplicable a cualquier proceso de diseño, y lo que he estado trabajando durante estos meses es justo cómo aplicarlo en las diferentes fases de un proyecto de diseño, desde el análisis, donde estudiamos las necesidades, o necesitas generar entrevistas. Para todo esto la inteligencia artificial puede ayudarte un montón. Personas que no sean humanas, que sean no humanas, como puede ser un alga o el planeta Tierra. La inteligencia artificial te da esa oportunidad de poner voz a aquellas cosas que no lo tienen, explicar un poco más o dar más contexto para que sea un poco más específico, y así tú te puedes hacer un non-human persona que no sea solo todo alrededor del ser humano. Hay algunos proyectos donde esto tiene sentido y otros no, pero es algo que la inteligencia artificial favorece mucho porque al final te está dando voz a elementos que no lo tienen. Contanos un poco tu background, que es bastante particular porque tienes un background de un background de un background, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco antes de entrar en materia. Bueno, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues yo ahora mismo soy diseñadora. Soy directora de arte en BCG, en un departamento que se llama Design Studios. Pero como has dicho, tengo un background un poco particular para ser diseñadora. No siempre lo he sido. Yo estudié ciencias ambientales aquí en España y acabé en Noruega. Y estando en Noruega me contrataron en una empresa austriaca que se dedicaba a la ingeniería. Entonces, nada relacionado con diseño, fue más mi pasión por el medio ambiente, la sostenibilidad, lo que me llevó a estar dedicada a eso. En esta empresa austríaca yo me dedicaba a llevar el desarrollo de negocios en Sudamérica, entonces también me llevó a conocer muchas cosas, tener pues muchas experiencias diferentes, tanto con la gente de allí como en el mundo laboral allá, porque al final estaba a largos periodos de tiempo en cada país. Así que eso me aportó mucho de cara a conocer cosas nuevas, y al volver a Austria a tenerme que dedicar al soporte técnico como tal en ingeniería, pues ya me parecía como un reto que no me suponía tanto, y me llevó a plantearme si realmente estaba haciendo aquello que realmente me apasionaba y que quería. Entonces decidí dejar el trabajo, volverme a España e intentarlo con aquello que me apasionaba, que era la creatividad, que siempre estuve haciendo pues concursos, cosas paralelas a lo que hacía en mi trabajo. Así que primero lo intenté en el mundo del cine. Estuve haciendo cortometrajes, me hice un curso de escritura de guiones, y fue una industria donde tampoco encontré mi lugar, ni encontré aquello que realmente me movía por dentro. Y acabé haciendo un máster en dirección de arte y diseño gráfico, donde realmente me enamoré de pues, las herramientas y la manera que podía tener de expresarme. Guau, qué Pues chulo. mi comienzo en el mundo creativo realmente ha sido muy manual, porque yo no tenía, claro, entras a una edad y también en un momento en el que la gente con la que estás en un máster de dirección de arte viene de otro tipo de background y preparado con unas skills y unos programas que yo no tenía. Entonces también te adaptas con lo que traes, que en mi caso era pues todo el tema de background científico, skills de ingeniería, de cálculos, de física, de química, que eran mis referencias en el diseño, y aportaba mucho trabajo manual, trabajo con papel, trabajo con fotografía, con escultura, porque al final eran mis herramientas en aquel momento y también me han ayudado a tener una perspectiva distinta a lo largo de mi carrera. Sí, porque igual, claro, ¿qué te aportó ese conocimiento que tenías antes? Quizás una visión, no sé si más analítica o más técnica o más perfeccionista, quizás, y no tan artística, ¿no? Generalmente los que nos dedicamos a esto venimos de una parte más artística, ¿no? No sé, porque igual nos gustaba ya desde pequeños dibujar o hacer fotos, y sin embargo tú vienes de la ingeniería. Pues creo que me aportaba simplemente referencias diferentes. O sea, a lo mejor el abanico de referencias en los equipos creativos se tiende a ir a tener referencias de los mismos sitios y de las mismas cosas. A lo mejor yo venía con un mineral visto al microscopio. Wow. Y era algo que nadie había tenido en cuenta, porque es algo que yo he visto en mi carrera, pero no es una referencia habitual. O de una alga
determinada que tiene algo especial. Y a lo mejor yo he traído eso a mi proyecto de diseño como referencia para alguna otra cosa, como referencia visual, porque hay muchas cosas muy bonitas al final en la ciencia y en la ingeniería. Sí. Bueno, y además es la visión microscópica de las cosas. No, Sí. no todos tenemos un laboratorio en casa, un microscopio. Sí. Todo este camino te llevó a lo que estás haciendo, hoy. Explícanos un poco qué es esto del GenAI. O sea, ya no tenemos suficiente con la inteligencia artificial, que ahora ya empiezan a aparecer. Leía un artículo el otro día que decía GenAI, la nueva era del EI, ¿no? O sea, estamos hablando de la nueva era de algo que está hace 2 meses, ¿no? Al menos en el mainstream. Sí que lleva mucho más tiempo Sí. el tema de la inteligencia artificial entre nosotros. Contamos tu papel en esto. ¿Qué es el GenAI? Pues para vincularlo un poquito, ¿cómo he llegado a esto? Realmente creo que todo este cambio de profesión y un poco cambio de carrera me ha hecho mantenerme curiosa constantemente por buscar cosas nuevas. Entonces, dentro de la dirección de arte he hecho pues los proyectos típicos de agencia, proyectos multidisciplinares y poco a poco me ha ido llevando a que esa curiosidad me llevara a proyectos más destinados al diseño y la innovación. Entonces, estos últimos años pues he estado más en diseño de futuros, Life Center Design, vinculando un poco con mi background en sostenibilidad. Y dentro de diseño de futuros, que es lo que me llevó a explorar Generative AI, es todo el tema de poder visualizar cosas que no existen. O sea, para diseño de futuros al final tú necesitas unas imágenes provocativas que hagan pensar a tu audiencia. Tú quieres abrir conversaciones sobre determinados topics. Entonces, si tenemos un proyecto de sostenibilidad, por ejemplo, en un proyecto de futuros, tú vas a conseguir generar esas imágenes de tal forma que parezcan realistas en un tiempo muy corto para poder usar en un workshop, por ejemplo, con mucha agilidad y poder seguir iterando sobre esas imágenes. Que luego, a lo mejor en el proyecto de diseño como tal, no es lo que utilizas, pero lo has usado durante el proceso. Claro. Entonces, lo que me ha llevado a usar la inteligencia artificial generativa es justo eso. Lo bonito de coger lo que ya hacemos como diseñadores y incluir la inteligencia artificial en ello durante el proceso, ya no tanto en el diseño final que acabas entregando. ¿Qué es el diseño de futuros? El diseño de futuros es una metodología que ayuda a diseñar y poder visualizar diferentes escenarios que lleguen al futuro que tú quieres o que eviten el futuro al que no quieres llegar. Entonces te ayuda como, tiene muchos pasos, pero es una metodología que te ayuda como a hacer todo el análisis, el mapeo y acabar diseñando diferentes escenarios, ya sea visualizándolos, prototipándolos o lo que necesite la complejidad de cada proyecto. Porque ¿qué tipo de proyectos son los que se trabaja en un proyecto de diseño a futuros? ¿Cuál es la necesidad de un cliente que necesita contrataros para que tengáis que aplicar este proceso, ¿no?, de diseño de futuros? Pues tomar las riendas de a dónde se va, sin que sea poner un objetivo, sino que sea un poco analizar todo el camino para barajar los posibles objetivos más probables o improbables a los que puedes llegar según cómo quieras o cómo se desarrolle los siguientes pasos en la historia, en la política, en el medio ambiente, en numerosos factores, ¿no?, que no dependen ya de ti. Claro, y de ahí la inteligencia artificial, en este caso la inteligencia artificial generativa, que sería esto del GenAI o GenAI, se debe decir, justamente que ayuda en todo este proceso, ¿no?, a crear todos estos posibles escenarios futuros. Pero ¿cómo podemos utilizar? De hecho ya lo estamos haciendo, ¿no? Muchos diseñadores en el sector creativo, diseñadores, artistas en marketing, ya se está utilizando muchísimo herramientas como ChatGPT, Midjourney para crear imágenes o para crear textos. ¿Cómo nos puede ayudar realmente estas herramientas en el día a día para optimizar los procesos, ¿no? Uh-huh. Pues justo es súper interesante porque yo empecé por futuros, pero empezar por eso me hizo darme cuenta que
es aplicable a cualquier proceso de diseño, y lo que he estado trabajando durante estos meses es justo cómo aplicarlo en las diferentes fases de un proyecto de diseño, desde el análisis, donde estudiamos las necesidades, pues llegas a hacer pues por ejemplo, si es un proyecto digital, a lo mejor estás haciendo personas o necesitas generar entrevistas. Para todo esto, la inteligencia artificial puede ayudarte un montón. Si estás incluyendo temas de sostenibilidad en esta fase de tu proyecto, también te puede ayudar a hacer personas que no sean humanas, que sean no humanas, como puede ser un alga o el planeta Tierra. La inteligencia artificial te da esa oportunidad de poner voz a aquellas cosas que no lo tienen. O sea, Y que me estás contando ahora que, o sea, esto que tiene ChatGPT, por poner una herramienta, es la más conocida, que tú le dices, háblame como si fueras un ingeniero y explícame, no sé, el origen del universo. O sea, tú le puedes decir que te hable como si fuera un alga. Sí. Háblame como si fueras un alga y explícame en qué te está afectando la pesca ilegal en el norte de China. Sí, incluso le puedes tú explicar un poco más o dar más contexto para que sea un poco más específico, y así tú te puedes hacer un non-human persona. Al final tienes una ficha de otra cosa que tener en cuenta en tu proyecto, que no sea solo todo alrededor del ser humano. Hay algunos proyectos donde esto tiene sentido y otros no, pero es algo que la inteligencia artificial favorece mucho, porque al final te está dando voz a elementos que no lo tienen. ¿Y hasta qué punto es real eso? O sea, obviamente no es real, ¿no? O sea, no hubo una máquina o una persona que en un momento le preguntó a la alga y luego lo metió en un sistema. Bueno, supongo que hay detrás toda una maquinaria, no sé lo que sea, ¿no? Algorítmica y lo que sea que se hayan inventado para hacer todo esto. Pero lo chulo es que realmente nos está ayudando muchísimo en los procesos. Se está hablando mucho, sobre todo, de que van a desaparecer puestos de trabajo, que va a reemplazar, no sé, temas redactores publicitarios o temas de marketing o los que hacen búsquedas en palabras claves, temas SEO. Pero yo creo, y no sé si piensas igual, que más que reemplazar puestos de trabajo, primero que los va a crear, y segundo que va a generar mucho más trabajo todavía. ¿Por qué? Porque yo creo que al final te está dando un montón de información muy rápido que se tiene que analizar de alguna manera, y ese análisis crítico tiene que venir de una persona, no desde una máquina. ¿Vos qué crees al respecto? O sea, en el tema de puestos de trabajo del futuro, ¿no? Sobre todo tú que estás con el tema de diseño de futuros, ¿hacia dónde puede ir esto? Creo que va a cambiar mucho el panorama en general, que va a evolucionar el trabajo que hacemos muchos de nosotros, que va a haber algunos trabajos que van a desaparecer y otros que se van a crear. O sea, va a ser un cambio muy fuerte en la industria, y donde también tenemos responsabilidad nosotros mismos de enseñar el valor añadido que tenemos. O sea, al final, de repente ahora son accesibles herramientas de creación para gente que nunca han tenido estas herramientas en su mano. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un proyecto de diseño que puede hacer una persona sin ningún conocimiento de diseño con estas herramientas, y ese mismo proyecto con una persona que tiene unas skills de diseño, una trayectoria y una formación? Al final van a ser cosas muy diferentes, porque nosotros podemos usar estas herramientas en nuestro proceso. Hemos hablado solo del análisis, pero podemos usarlo para creación, no solo para desarrollo de como elementos finales, como pueden ser imágenes o texto. Lo podemos usar para el proceso de creación, de ideación. Tenemos un compañero de brainstorming 24/7 que no se pone enfermo y del que podemos tirar para cualquier bloqueo creativo. O sea, esto es una maravilla. O podemos usarlo para testeo, para hacer simulaciones. Todo esto lo que va a hacer es poner aún más en valor lo que hacemos, hacer que nuestro trabajo sea mucho más valioso. O sea, no es que vaya a hacer algo en vez de nosotros. Al final, nosotros somos los que conducimos esta herramienta. Es otra herramienta más que necesita una dirección y una expertise para funcionar bien. Y es
lo que decía, nuestra responsabilidad también poner en valor lo que hacemos y no usarla para generar imágenes bonitas sin ningún valor añadido. Al final no es lo que hacemos en nuestro día a día. No, no, tal cual. Tal cual. Bueno, una dirección artística, al final, una dirección Sí. creativa. Y de ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Porque sí que todos a estas alturas ya hemos hecho algún experimento en creación de imágenes, creación de textos y tal. Y sí que al menos en mi experiencia me he encontrado con que no siempre llegas al resultado que quieres a la primera. Y te das cuenta que tienes que empezar a generar más contexto, ¿no? Para darle más pistas a la inteligencia artificial para que te genere lo que tú estás buscando en ese momento. Claro, ¿dónde se aprende esto? O sea, de hecho he visto, hace poco leía un artículo de un chico que no sé si tiene 24 o 25 años, que es ingeniero de prompts, y ponían ejemplos de los prompts que generaban para generar imágenes, ya utilizando incluso tipos de lentes, tipos de luces. Era muy, muy, muy técnico. Y sí que hay unas skills ahí que necesitas para poder llegar al resultado final, ¿no? que estás buscando. ¿Cómo aprendes eso? Supongo que de momento es con la experiencia, porque no creo que haya gente enseñando estas cosas ahora mismo. Se basa mucho en testeo y más práctica y más práctica. Luego hay cursos de formación. Yo, por ejemplo, hice uno en Marcel School, aquí en Madrid, en noviembre del año pasado. Hay varias escuelas ya ofreciendo inteligencia artificial en sus programas de formación y sobre todo práctica. O sea, al final hay una cosa que tener clara. Si estamos hablando de programas de texto, nunca puedes usar el texto tal cual, porque no es algo que tenga la fiabilidad, vas a necesitar tú editarlo y coger ese input y hacer algo tuyo a partir de eso. Y tanto de texto como de imagen es práctica. Aquí tenemos nosotros la ventaja de que somos especialistas en muchas cosas que requieren estas herramientas para hacer las prompts. Antes has mencionado luces, por ejemplo. Pues muchos de nosotros hemos trabajado en sets o conocemos muy bien cámaras fotográficas, objetivos, setups de iluminación, motores de render. Toda esta información es súper útil para llegar a esas imágenes que se quieren buscar y son muy necesarias y es lo que marca la diferencia entre una imagen que puede hacer cualquier persona y la imagen que puede hacer un profesional. Entonces, al final, prompt engineering es básicamente hacer un research antes de ponerte a generar imágenes, pensar qué quieres, qué época histórica estás buscando. A lo mejor quieres hacer una foto de moda y tienes que hacer una investigación de la época, los materiales de las telas, la iluminación, los peinados que se llevaban, qué cámaras se tenían para tú conseguir la imagen que quieres. Tú necesitas mucho trabajo previo a escribir nada en la inteligencia artificial, sea texto, imagen, vídeo, cualquiera, para poder conseguir realmente algo que te sea útil. Bueno, y ahí está el expertise, ¿no? Justamente de la dirección artística. ¿Crees que estamos... El otro día lo leí de refilón, igual digo una tontería, no tanto, pero lo leí así un poco de reojo. Que salió una carta, no me acuerdo de quién, uno de los que firmaban era Elon Musk, que decían que tenemos que pausar la inteligencia artificial porque está yendo demasiado rápido y que es necesario pausarlo para que los gobiernos y las personas puedan ver hacia dónde va todo esto y crear leyes. Y no sé, es como que, ¿no? Como que viene muy rápido todo. O sea, estamos hablando de esto, no sé, ¿hace cuánto que salió esto? Así a 3 meses. Que... Creo que así masivamente la gente empezó, sí, como en enero, diciembre, como hace Sí, sí, 4 estábamos hablando meses. del metaverso y de repente apareció la Sí, inteligencia artificial para entrar como un elefante sí. en un bazar. ¿Tú crees que estamos en un momento de hype de todo esto de la inteligencia artificial? ¿O es algo, puede pasar esto, que lo pausen? Mm, Yo creo que es algo que viene para quedarse, que es, o sea, sí que estamos en un momento de hype, pero no creo que me lo has comparado con el metaverso, creo que no es un hype que de repente vamos a ver venir una caída masiva del interés, porque es algo, el metaverso
es algo que no era tan accesible para todo el mundo, la población general, y esto es algo que incluso gente que nunca ha tocado este tipo de cosas, de repente hablas con un familiar y ha estado usando ChatGPT y dices, pero ¿cómo puede ser? Pues al final es algo que está interesando mucho a mucha gente y que todo el mundo prueba. Entonces me parece muy imparable, muy difícil que se pueda frenar. Luego, es que no sé, me parece imposible, aunque se frene, que realmente se pare. Ya. Creo que no es posible y que probablemente sea una mejor acción invertir en información, formación de un buen uso responsable de estas herramientas que frenar el desarrollo, porque no, al final la gente va a llegar al mismo sitio, pues como está pasando en Italia, va a encontrar la ruta para seguir usándolo de otra manera y solo vas a lograr o que tu población esté un paso más atrás tecnológicamente que el resto de empresas, mundo, lo que sea, o que se hagan más trampas para llegar a ello. Que mal uso de todas las tecnologías siempre ha habido. No, Siempre claro. vas a tener gente que las usa bien y las usa mal. Entonces, al final es un poco formar con estas nuevas tecnologías. No, no, tal cual. Y bueno, es como ponerle, en Argentina decimos como ponerle tranqueras al campo, ¿no? Es como poner una puerta al campo. O sea, no puedes poner una puerta y luego cerrarla con llave. Es Sí. imposible. Esta tecnología seguro, estamos seguros que ha llegado para quedarse. Y muchos estamos medio enganchados, porque sí que ha acelerado muchísimo los procesos, sobre todo en lo que respecta a creación de contenidos. Lo que decías antes, el tema de brainstorming. Poder hacer, no necesitar a más gente para poder hacer un brainstorming. Sí es verdad que hay que ir con mucho cuidado de que no es el resultado final. Nunca. Ya los textos, a mí me ha pasado, yo trabajo en el desarrollo web y me ha pasado de pedirle códigos y cosas y hay cosas que se las inventa bastante. Sobre todo cuando son tema APIs como muy específicas y tal. Pero si lo que buscas es algo más superficial, como un texto X con un tono X, la verdad es que es una pasada, es casi magia. Y yo creo que si ahora lo pausan o hacen algo, hay muchos que ya estamos medio enganchados a esta tecnología y nos costará un poco. Claro, ¿qué pasa luego? Otro de los debates de los que se está surgiendo y de ahí las leyes y tal, con los derechos de autor. Porque por un lado... Aquí hay varias cosas que entran en juego. Por un lado son los estilos. Tú puedes crear una pieza nueva, hablando ya de imágenes, con el estilo de un artista X, que el tío o la tía se lo ha currado durante un montón de tiempo para llegar a tener ese estilo y ser reconocido y tal. Y luego vienes tú y creas una serie de piezas originales, entre comillas, con su estilo. ¿Qué pasa aquí? Los derechos de autor. Y luego, si esos derechos son de la persona que escribió el prompt o son de la propia máquina que lo ha creado. Claro, aquí hay un tema legislativo que todavía no hemos llegado, pero ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo está el tema? O si realmente se está hablando y está sobre la mesa este tipo de temas, ¿no? Más relacionados a los derechos de autor. Yo creo que hay muchísimo que evolucionar ahí. Ahora mismo creo que lo que tenemos todos es mucha responsabilidad, pero la hemos tenido siempre, que es algo que siempre intento hacer hincapié. Esta responsabilidad la hemos necesitado siempre. Cuando hacemos algo tan sencillo como una ilustración, tampoco copiamos a otro. Bueno, O sea, se es dan algo casos, como, sí. claro, o sea, hay casos que sí, pero igual que no está bien visto y No, no claro, estaba bien claro. visto antes, sigue sin estar bien visto. O sea, no por usar inteligencia artificial está mejor visto. O sea, Tal cual. sigue estando mal y es una responsabilidad individual el no hacerlo, igual que no estaba bien hacerlo antes. Que no abre nuevas puertas, son los mismos debates, las mismas éticas humanas que seguir con una herramienta u otra. Esto es súper individual. O sea, yo personalmente nunca pongo nombres de artistas ni nada en mis prompts, pero, por ejemplo, conozco otra mucha gente que lo que hace es nunca poner un nombre de artista, o sea, hacer una imagen con el propósito de copiar a otra. A lo mejor pones 10 porque tienes una colección que has hecho un
un análisis y tienes un montón de referencias del mismo estilo, pero no tienes intención de copiar a ninguno. Pues es otra manera de hacerlo. Al final, pues eso es responsabilidad individual y lo que a ti no te gustaría que hicieran contigo, pues no lo haces con otra persona. Bueno, vosotros, una de las cosas que podemos utilizar, ya estuvimos hablando de que podemos utilizar la inteligencia artificial para el tema de redacción de textos, que nos ayuden en el tema del brainstorming, no sé, incluso si tenemos que trabajar un guión desde la parte del texto con ChatGPT hasta la parte de toda la creación de imágenes, ¿no? Para un storyboard, utilizando herramientas como Midjourney o Dalí. Pero, ¿de qué otra manera nos puede ayudar en una forma un poco más didáctica la inteligencia artificial, ¿no? Como herramienta para un estudio de diseño, para un estudio de, no sé, de branding, de estrategia de marca? ¿Cómo nos puede ayudar para optimizar los procesos y para llegar a tener resultados mucho más rápidos y de una forma un poco más, ¿cómo lo puedo decir? Un poco más eficiente. Pues una de las cosas que podemos hacer como departamento de diseño, estudio de diseño, es hacer workshops con cliente, por ejemplo. Hacer workshops utilizando la inteligencia artificial, de tal forma que de manera mucho más automática podemos proponer un par de UIs, un par de estilos de ilustración, un par de paletas de color, y muy rápidamente podemos iterar con clientes sin haber trabajado nada de manera definitiva, ahorrar tiempo en ese proceso de entender y alinearnos con cliente, de tal forma que luego ese tiempo podamos dedicarlo a hacer algo mucho mejor en el producto final. ¿Y hasta qué punto podemos fiarnos de la inteligencia artificial? Sí que como herramienta es muy eficiente y los que igual ya lo estamos implementando en nuestro día a día nos vamos encontrando con cosas. Pero claro, esto llegará un momento en que todo el mundo, así como al principio muy poca gente utilizaba Internet, la adopción ha sido masiva hasta el día de hoy, que prácticamente todo el mundo tiene acceso a Internet y lo usan de maneras muy diferentes, y de hecho para mucha gente lo que dice Internet es verdad, o sea que es peligrosísimo. Claro, ¿qué va a pasar ahora cuando ya ni siquiera vamos a poder filtrar de manera racional los resultados de una búsqueda? O sea, habrá mucha gente que creerá que lo que dice la inteligencia artificial es verdad, así como creen que lo que dicen las noticias en la tele es verdad. ¿Cómo puede afectar esto a las personas, a la sociedad? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero ¿crees que podemos encontrarnos problemas importantes si no empezamos a limitar un poco, poner ciertas barreras? Yo creo que sigue siendo información. O sea, para mí nada de lo que sale de la inteligencia artificial es definitivo. Todo necesita contrastarse y todo necesita verificarse, porque al final no te está diciendo las fuentes, tienes que comprobar todo lo que te dice, y eso debería también ser parte de la formación que se da, tanto en colegios, en escuelas, en universidades, como algo que se educa para el contraste de información, pero incluso antes de la inteligencia artificial. Lo que tú dices, hay mucha gente que recibe las noticias o lee cualquier cosa y enseguida piensa que es verdad. Pues esto yo creo que es parte de la educación, el contrastar información, y pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Y antes hemos hablado, por ejemplo, de cómo aplicarlo en workshops con cliente. En una cosa que es súper útil en los workshops es para todo el tema de project management de un proyecto, que tú le preguntes a la inteligencia artificial qué cantidad de recursos y cómo organizar un workshop para un branding de este tipo de cliente con este tipo de outcome, no significa que cómo te vaya a estructurar eso vaya a ser lo que tú necesitas. Probablemente te ayude mucho a empezar con ello, pero no te puedes fiar 100%. Entonces, siempre partiendo de la base que tú no puedes coger todo, igual que no lo cogerías laboralmente, no lo cogerías con información. O el otro día estaba hablando con mi fisio, tú le preguntas a ChatGPT que te haga una tabla de ejercicios como si fuera un fisioterapeuta y te los hace. Tú le enseñas eso a un fisioterapeuta y te va a decir, esto no vale para ti.
porque es un profesional. Pues lo mismo valdría para unas noticias o en el diseño, lo mismo si lo ve un diseñador. Creo que en todas las industrias va a pasar lo mismo. Es muy generalista lo que estamos consiguiendo con ChatGPT y no está contrastado. Ahora, volviendo al tema un poco de lo que decíamos de los puestos laborales, ¿no? Y de este movimiento que hay ahora. Tú que estás de verdad, o sea, tú eres una de estas personas que de verdad ahora están trabajando con la inteligencia artificial y estáis dando charlas y estáis formando a otras personas. ¿Cuál es la necesidad que están teniendo, sobre todo supongo que a nivel más de consultoría, las grandes empresas para tener este tipo de personas y de qué ámbitos vienen? Si vienen del sector creativo, si vienen más del sector de la ingeniería o si vienen más del sector de la técnica audiovisual. ¿Qué tipo de profesionales se están contratando ahora como especialistas, entre comillas, en inteligencia artificial? Pues ahora mismo diría que el perfil estrella es el ingeniero de datos, porque siempre se empieza por la tecnología y luego se siguen los siguientes perfiles. Ahora mismo la necesidad es estar ahí. Hay muchas empresas pues empezando a desarrollar sus propias herramientas. En mi opinión, hay otra necesidad grande que es traer estas herramientas desde el punto de vista creativo. Esto significa que hay una necesidad muy grande de hacer workshops de mindset, o sea, de cómo enfrentarse en equipos a estas nuevas herramientas, de formar en cómo hacer cosas útiles en estos departamentos. No es solamente repartir un set de licencias y que la gente empiece, sino ver cómo en cada parte del proceso puede ayudar a estos departamentos creativos dentro de un montón de empresas a realmente ser útil para ellos. A lo mejor significa hacer una librería de prompts para casos específicos en sus procesos, o a lo mejor significa tener X expertos que se dediquen solo a eso. Va a depender de cada empresa, pero creo que esa es una necesidad que va a llegar después. Quizás otra necesidad que de momento no está muy en auge y también se va a necesitar es gente experta que haga imágenes, que genere textos. Ahora mismo es algo que, como es tan accesible, se están generando, o sea, cada individuo que tiene la necesidad se está generando sus imágenes y sus textos. A lo mejor en un futuro, cuando todo evolucione mucho más y mucho más rápido, se van a necesitar perfiles específicos en esos sectores. Bueno, pero sí, la implementación en equipos yo creo que es ahora la clave, porque hay mucha necesidad, mucha urgencia, esa sensación de urgencia, de que todo el mundo necesita estar ahí, de que incluso yo, que empecé en octubre, sigo teniendo cada día la sensación de que voy tarde, porque va tan rápido que o dedicas horas al día a mantenerte al día o es casi imposible llegar. Entonces, la gente que está empezando ahora, se hace demasiado, enseguida agobia. Entonces, ayudar a navegar ese agobio para estructurar un poco una implementación, una formación a empleados, creo que es la gran demanda actual. Sí, totalmente de acuerdo, porque además los profesionales o expertos que están surgiendo ahora es gente que, como tú, se han puesto con la herramienta y se han puesto a experimentar con la herramienta y a dedicarle horas y horas y horas a meterse con el tema. No hay una escuela ahora que te haga... Bueno, ya empieza a haber cursos de creación de imágenes, de creación de prompts. El otro día estábamos hablando dentro de nuestro sector el tema de branding, o bueno, cuando haces un libro de estilo, ¿no? de una marca. Y una de las cosas que se suelen poner, sobre todo si son proyectos grandes, es el tipo de imágenes, ¿no? que se van a utilizar. No sé, por ejemplo, si utilizas en una campaña imágenes de personas, si es una marca española, cuyos clientes son de España, quizás hay ciertos rasgos de personas, no sé, la típica imagen estadounidense yankee, ¿no? Que aparece una persona de color, un asiático, ¿no? Un poco mezclados y tal. Quizás no pega tanto con un español tipo, ¿no? O con una foto de un grupo de españoles. Ese tipo de cosas suele ir en un manual de identidad,
y el otro día hablábamos de que, bueno, igual ya tenemos que empezar a implementar un estilo de prompts o un estilo de peticiones, ¿no? Que les tienes que hacer a la inteligencia artificial, incluso a nivel de texto, ¿no? Con el tono de la comunicación, como tiene que ser. Y para eso hará falta gente especialista en esto, que sepa realmente redactar lo que queremos pedir, porque esa es otra. Tú no puedes darle un prompt a una persona y que te dé exactamente el mismo resultado que te ha dado cuando tú lo creaste. Entonces ahí viene otra problemática más, claro, que es bastante amplio lo que vas a conseguir a través de la inteligencia artificial. Y yo creo que, y un poco resumiendo lo que decías antes, nuestro trabajo al final es la de consultoría, la de tener este pensamiento crítico, la de guiar un poco a la máquina para que haga lo que realmente le estamos necesitando. Y bueno, y ya la pregunta sería, ¿dónde buscamos o cómo hacemos para formarnos en todo esto de la inteligencia artificial generativa, sobre todo en el sector del diseño? Porque ya demasiado tenemos con el día a día como para además meternos, claro, lo típico, ¿no? Lo más fácil es pagarte un curso y hacer un cursito y ver, pero claro, es que de momento poco hay, y lo poco que hay no sé qué calidad puede llegar a tener. ¿Cuál es tu recomendación desde tu experiencia para que nos pongamos un poco a experimentar en esto y ver de qué manera podemos aplicarlo en nuestro día a día? Pues es la práctica, pero para acotar un poco, ahora yo creo que lo que está agobiando es la gran cantidad de herramientas que existen, porque parece que es inabarcable, o sea, cada día sale una herramienta nueva que tienes que probar por si esta es la mejor. Yo diría que no hace falta preocuparse de aprender 1000 herramientas, estar en las beta de todo y probar todo. Realmente la inteligencia artificial lo que cambia es el mindset y la manera de trabajar diseñando. Lo más importante es entender qué puede aportar en tu proceso y ver en qué te es útil y en qué no, porque a cada individuo le va a ser útil de una manera. Y para eso simplemente elige una de texto, elige una de imagen. Por ejemplo, yo normalmente ahora he decidido que voy a usar ChatGPT y Midjourney y no estoy tocando las otras salvo para cosas puntuales que ya he probado que me va bien, pues esto para arreglar pues la cara si me ha salido mal, esta para retocar no sé qué que me viene estupendo. Pero en general, para empezar, que nadie se vuelva loco intentando abarcar 1000 herramientas, escoge Midjourney, escoge ChatGPT, que al final son las dos que quizás están ahora más desarrolladas, y empieza a testear dónde te son útiles. Si no te son útiles en algo, no te empecines. O sea, no insistas en, es que no me es útil, voy a ver cómo me es útil. Si te interesa de verdad que haga eso por ti, sí. Si no te está solucionando nada, pasa a la siguiente tarea que te sea súper útil. Encuentra tu manera de hacerlas tuyas, de incluirlas en tu propio proceso creativo, donde realmente te puedan aportar a ser mejor diseñador en tu entregable final. Totalmente. Y eso es realmente lo que va a hacer que vayas aprendiendo por el camino poquito a poco y que ese testeo y esa investigación que hagas en cada proyecto va a hacer que esas pruebas y errores vayan avanzando contigo. Hay infinitos tutoriales, o sea, realmente para aprender a usar estas herramientas se necesita poquito a poquito, o sea, de básicos. Yo diría que es enseñar a ChatGPT a cómo actuar como alguien, aprender cómo esos parámetros bien, testearlos bien para tener el contexto, el formato, etcétera. Y en imagen, sets de iluminación, cámaras fotográficas, aprender a usar los pesos de imagen para controlar un poquito qué prompts tienen más peso, cuáles menos, y cómo usar imágenes de referencia, que es algo de lo que no se habla mucho, pero puedes subir bocetos a Midjourney y trabajar sobre ellos y funciona muy bien. O sea, no siempre tienes que partir de cero. Sí, tal cual. En el prompt pones primero la URL de la imagen, la Sí. URL absoluta de la imagen, que puede ser lo que dices tú, pintas algo, lo subes a internet a algún sitio, le pegas la URL, luego le pones lo que quieres hacer y luego le metes pues los parámetros.
que el tema parámetros es algo que tampoco se habla mucho y que vienen bastante bien también de mirarse la documentación de Midjourney o de la aplicación que estés utilizando. Tienen mucho en la web. Pues todo el tema de los pesos, los parámetros, los upscales y todo eso está explicado en la propia web de Midjourney, no necesitas ni irte a tutoriales. No, y además súper fácil, o sea, lo ponen para tontos, vamos, porque bueno, es lo que somos, nos ponen ahora esta tecnología delante, para nosotros es como un juguete. Dime. Para hacer o sea, si tuviera que pensar ahora qué ejercicios me han enseñado más aprendiendo, diría que como directores de arte buscáramos un proyecto de dirección artística. O sea, que no hacer imágenes sueltas, sino hacer series de imagen con un objetivo, un significado, algo que se quiere comunicar, de tal forma que tú tengas un proyecto general con una temática y con una intencionalidad. No hacer imágenes bonitas sueltas, que es lo que está pasando mucho con estas herramientas. Marcar esa diferencia. ¿Dónde somos buenos? ¿Qué podemos hacer? Pues hagámoslo con estas nuevas herramientas. Sí, totalmente de acuerdo. Tengo un compañero que se creó una cuenta de Instagram que es vespa.ai. La temática es Vespa y empezó diseñando Vespas, porque además le encantan las motos, las Vespas sobre todo. Y ahora ya va a por modelos, ¿no? O sea, ¿cómo sería una persona con un estilo Vespa, ¿no? Y es lo que tú dices, al final está aprendiendo a utilizar, ahora hace unos prompts, de hecho los prompts ya los hace con ChatGPT directamente. Una herramienta de inteligencia artificial le está ayudando a crear los prompts para utilizarla en otra herramienta de inteligencia artificial. Y sí, viene a partir de la experimentación y de ponernos a jugar, que nos encanta, además. Y ya para ir acabando, Inés, ¿hacia dónde vamos? Sí es verdad que a ver, nadie tiene la verdad absoluta y más a la velocidad que va todo esto, pero ya un poquito hemos estado comentando hacia dónde nos puede llevar todo esto. Pero ¿para qué tenemos que estar realmente preparados los que trabajamos en el sector de la creatividad profesional? Para el cambio. para adaptarnos y para continuar siendo curiosos. Al final creo que nosotros, si partimos de alguna ventaja, es justo nuestra curiosidad. O sea, creo que en general somos un ámbito laboral súper curioso y que pese a que parece complicado, que está viendo esa dicotomía de que o es todo blanco o es todo negro con estas herramientas, creo que al final cada uno va a encontrar su camino con estas herramientas. Hemos tenido otros muchos cambios en nuestra industria de herramientas y nos hemos ido adaptando y viendo las ventajas. Entonces creo que ahora todo está siendo como en herramientas externas, creo que queda muy poco para que todas las herramientas que usamos en nuestro día a día implementen inteligencia artificial en sus propios programas, como puede ser Adobe, que supongo que está desarrollando una implementación mucho más hecha para la industria profesional del diseño y poco a poco, como estas mismas herramientas estarán implementadas en nuestras herramientas del día a día que ya conocemos, nos será mucho más fácil utilizarlas. Hay que estar atentos, hay que estar atentas a lo que vienen, a lo que van anunciando y bueno, ya veremos a ver qué pasa cuando Google suelte lo que tenga que soltar. Y sobre todo no cerrarse en banda, o sea, para mí lo más importante es no dejar de usar algo por no saber lo que es. O sea, siempre tener una opinión en base a haber intentado hacer algo, haberlo probado con intencionalidad. Y luego ya generar opinión y debatir sobre cómo se puede mejorar, si es útil, qué no es útil, pero no evitar su existencia porque a lo mejor pues por miedos en la industria o porque no sabemos cómo nos va a afectar el cambio. Creo que lo importante ahora es justo estar aquí, probar
y estar al menos consciente de lo que viene, porque va a venir. Sí, va a venir y vendrá pisando fuerte. Inés, muchas gracias de verdad, has aportado muchísimo valor. Bueno, y un poco el resumen de todo es que tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentas a lo que viene con esto de la inteligencia artificial, que ha llegado para quedarse y el futuro ya está aquí. Así que muchas gracias, Inés. A ti. Y bueno, mucha suerte y nos vamos viendo. Gracias. Chao. Adiós.